alteración en la relación BQ. Entonces, ya sea si la relación BQ se va hacia la izquierda, va a ser un trastorno, y si la relación BQ se va hacia la derecha, va a ser otro trastorno. Por eso les digo que es como simplemente una ambigüedad, y que van a encontrar en algunas partes 4 y en otras partes 5 mecanismos de hipoxemia. Esto para que no se confundan. Esta clase igual está basada del libro de terapia intensiva, por si después quieren leerlo. Hay una copia arriba en la terapia si lo necesitan, o está digital también. El primer mecanismo de hipoxemia entonces es la disminución de la presión parcial de oxígeno, y la causa es un problema en el ambiente y no del paciente, pudiendo ocurrir por una baja fracción inspirada de oxígeno, como por ejemplo fuga de gases si el paciente tiene oxígeno, o los incendios por el consumo del oxígeno propiamente para producir la llama, una FiO2 normal con baja presión atmosférica, que es lo que se da en la altitud y en los aviones, y el tratamiento obviamente es la administración de oxígeno. Muchas veces no es fácil entender el hecho de por qué la altitud genera cambios en lo que es la oxigenación, y si uno hace una formulita matemática rápida se va a dar cuenta de por qué pasa. ¿Quién cree saber por qué en altura hay menos oxígeno? ¿Por la densidad del gas? ¿Por el peso? Hay concentración de otros gases. Bien, va por ahí la respuesta, pero en realidad la concentración del aire es la misma en toda la estratosfera. ¿Qué es lo que cambia? La presión barométrica. Bien, muy bien. Toma, Confideray. Perfecto. La presión ¿Quién se barométrica. ganó el dulce que acá no puedo ver? Que Leighton, devolvelo, Que me interrumpa. La presión barométrica está dada depende de dónde lo busquen ustedes, en múltiples como números distintos. Por ejemplo, está en kilopascales, en un montón de cosas, pero para la matemática más fácil es que lo tomen en milímetros de mercurio. Entonces, si la concentración de oxígeno es normal o es la misma a todas las alturas, que es más o menos el 0,21%, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es la presión parcial de oxígeno. Entonces, si ustedes buscan por matemática, ¿alguien puede googlear ahí rápidamente cuál es la presión barométrica a nivel del mar? Así hacemos la matemática para que ustedes lo vean. 160, si no estoy mal. Son como 700 y pico, me 780, si no me traiciono la memoria. Tengo tos, necesito un monólogo. 1013. Como los bebés. ¿Cuánto? 1013 milímetros. Pero en milímetros de mercurio. Son 29. Son 29. Yo creo que son 160. 760. Si ustedes 760 lo multiplican por 0,21, eso es al nivel del mar hay una presión parcial de oxígeno de 159, pero como al ascender en la altura la presión barométrica cae, entonces lo que cambia entre el nivel del mar y la altura es la presión parcial de oxígeno. La concentración es la misma, normalmente oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y eso en porcentajes, pero la cantidad de oxígeno es menos. ¿Se entiende? Por eso a altura, entre más alto uno vaya, más difícil le va a hacer respirar, porque en menor cantidad de oxígeno va a estar respirando. ¿Eso se entiende? Digamos, con esta matemática es como más fácil entenderlo, o por lo menos así lo entendí yo en su momento. Bueno, eso. El tratamiento entonces de la disminución de la presión parcial de oxígeno es simplemente la administración de oxígeno o la adaptación. Las personas que viven en una altura más grande se adaptan posteriormente produciendo más hemoglobina. Después tenemos la hipoventilación como segundo mecanismo de hipoxemia. La hipoventilación alveolar es una reducción en el aporte de gas desde el medio ambiente hacia el alveolo, y el mecanismo fisiológico ocurre por disminución en el volumen minuto, por un aumento de la ventilación del espacio muerto o por un aumento de la producción de CO2, sin aumento de la ventilación que nos ayude a lavarlo.
Entonces, esto es característico de todos los pacientes que tienen una alteración a nivel del sistema nervioso central, una afección neuromuscular, una distrofia muscular de Duchenne, entre otras cosas, o todos estos pacientes que tenemos nosotros en el Sagrado, que no voy a expresar las cosas que pienso. El tratamiento de hipoventilación es, si bien el tratamiento en la hipoventilación puede corregir con oxígeno, normalmente se necesita otra cosa, o que el paciente comience a movilizar un volumen minuto respiratorio más grande, o mejorar la ventilación alveolar, que eso normalmente se consigue con BNI o con ventilación mecánica. Y aquí viene una pregunta: de los pacientes que ustedes ven diario, ¿cuáles son los pacientes que más comúnmente tienen hipoventilación? Los postrados. No. Los que tienen más miastenia graves o algo así por el ¿Qué más estilo. tienen? La neumonía. Los obesos. No. Hipoventilación. Son los pacientes, lo ven todos los días ustedes. Los posquirúrgicos. Bueno, un super copo. Lo siento. Los posquirúrgicos, chicos, los posquirúrgicos en nuestro ámbito de que tenemos tanta cirugía, son pacientes que muchas veces no están recuperados del todo, el 100%, y muchas veces tienen algo de depresión todavía del sistema nervioso central y muchas veces hipoventilan. ¿Cuántas veces de los que rotaron en la terapia o de ustedes mismos en el piso han llegado a un paciente posquirúrgico, le han tomado un labo y sale un gas desastroso con un montón de CO2? ¿Ya? Entonces eso es hipoventilación. Ahora, otra pregunta: ¿por qué yo puse ahí una pestañita que dice ecuación del gas alveolar y no la mencioné en ningún momento de la charla? Se equivocó. ¿Alguien recuerda cuál es la ecuación del gas alveolar? No, ni los determinantes de la ecuación del gas alveolar. La ecuación del gas alveolar lo que mira es cómo se concentra la concentración de gases a nivel alveolar y en parte mira el intercambio gaseoso. Normalmente tiene dos componentes grandes. Uno, la PiO2, que es la presión inspirada de oxígeno, que eso tiene una cuenta ahí matemática entre la presión atmosférica, que es la que estábamos charlando ahorita, la presión del vapor de agua, y además de eso tiene una resta que es con el CO2. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante? Porque estamos hablando que estos pacientes que están hipoventilando no logran sacar el CO2 adecuadamente, y al aumentar el CO2 a nivel sanguíneo y alveolar hay una disminución además del O2, o sea, todo aumento del CO2 va a llevar a una disminución del O2, así que estos pacientes, aparte de terminar hipercámnicos, les van a ustedes a desplazar el oxígeno y van a tener una hipoventilación, o sea, una hipoxemia. ¿Ya? Por eso es importante que tengan en cuenta la ecuación del gas alveolar para estos pacientes con hipoventilación. Después pueden buscarla, no es una fórmula complicada, es bastante fácil de hacer, se calcula todo el tiempo, sobre todo cuando calculan los gradientes A y así. Siguiendo, como causas de hipoventilación tenemos depresión farmacológica del centro respiratorio, medicamentos como la morfina, los barbitúricos, enfermedades de la médula oblongada como la encefalitis, las hemorragias, las neoplasias del sistema nervioso central, alteraciones de la médula espinal, afecciones de células de las células del asta anterior como la poliomielitis, enfermedades de los nervios y músculos respiratorios, ya sea por ejemplo la difteria o el Guillain-Barré, y enfermedades de la unión neuromuscular como por ejemplo la miastenia gravis que había dicho, si no estoy mal, María Mónica. ¿Ya? Muy bien. Bien, después tenemos lo que es la definición de alteración en la difusión de gases. ¿Quién conoce la ley de Fick? Es la ley de la difusión de gases, ¿no? Bien, y a grandes rasgos, ¿cómo la podrías describir en una forma sencilla?
que los gases pasan de un lugar de más concentración a menor concentración y que además de eso tiene que ver con las presiones, ¿no? Bien, perfecto. Sí, mira. Bien. Otro La ley de Otro Fick, dulce. que toda esta cosa complicada que ustedes ven acá, lo que dice es que el paso de un gas o la difusión de un gas de un lado hacia otro lado depende de la concentración del gas, del área por el cual va a pasar, entre mayor área más va a pasar obviamente, y es inversamente proporcional al grosor de la membrana que deba atravesar. ¿Listo? Eso es lo que dice la ley de Fick. Entonces, si estamos hablando de difusión, por alteración de la difusión, ¿por qué colocamos la ley de Fick? Porque normalmente las alteraciones en la difusión a nivel respiratorio suelen ser por problemas de la membrana, por ejemplo, fibrosis pulmonar, entre otras causas. Entonces, la alteración en la membrana alveolo capilar puede producir hipoxemia, y esta va a depender del grosor de la membrana, como les estaba mencionando, porque depende literalmente de la ley de Fick, del área del intercambio gaseoso, o sea, de la cantidad de alvéolos que hayan disponibles para hacer el intercambio gaseoso o la hematosis, como le quieran decir, de una constante de difusión de los gases que es independiente para cada gas tiene una constante diferente de difusión y de liposolubilidad, del tiempo del intercambio gaseoso, y esto es muy importante porque no es lo mismo. No hace igual intercambio gaseoso un paciente que tiene una taquipnea muy grande que un paciente que está respirando normal. Por eso nosotros en la terapia intensiva siempre estamos chequeando a los pacientes el tiempo inspiratorio, y no manejamos un tiempo inspiratorio mínimo de menos de 0,65, 0,60, porque debajo de esos valores se está visto que el paciente no tiene una buena oxigenación ni un buen intercambio de gases. Entonces, uno a veces tiene que bajar mucho el tiempo inspiratorio en algunos pacientes por determinada asincronía o determinada patología, pero casi nunca disminuye menos de eso, porque ahí comienzas a retener CO2, comienzas a tener alteraciones en la hipoxemia. Entonces es muy importante tener en cuenta el tiempo del intercambio gaseoso, y por último, y no despreciable, los niveles de hemoglobina, porque son el transportador principal. Son menos frecuentes en la práctica clínica y en general se compensan con un aumento en la presión alveolar de oxígeno, porque como dijimos por ley de Fick, entre más diferencia de concentración haya, más fácil va a pasar el oxígeno. Lo que pasa es que eso ya tiene un límite también. Los pacientes normalmente que tienen fibrosis pulmonar, llámese fibrosis quística, llámese enfermedad pulmonar intersticial, neumonía por hipersensibilidad, FPP, fibrosis pulmonar progresiva, entre otros, y ya hay un momento en que ya se rompen, o sea, no nada más tienen oxígeno domiciliario, pero después ya necesitan tan alto flujo que no son capaces ni siquiera de ir al baño, porque no les da la saturación básicamente. El mejor ejemplo de todo esto, pues ya lo dijimos, que es la fibrosis pulmonar. Y por último, hablamos entonces de la alteración de la ventilación perfusión. Aquí vamos a ver pues un pequeño diagrama en el que tenemos lo que es a nivel central un alvéolo totalmente normal con una buena perfusión, y además de eso una buena, esto tiene marcador, ¿no? Si le pongo acá, sí, vamos. Una buena perfusión y también una buena oxigenación. Tenemos la desviación hacia la izquierda, o sea, hacia el cero, que ese sería el shunt, que es un alvéolo que está mal ventilado pero está perfundido, por lo cual pasa sangre desoxigenada a circulación sistémica. Y después tenemos la desviación hacia la derecha, que sería hacia el infinito, que sería un alvéolo que está bien ventilado y mal perfundido. Eso nosotros lo llamamos espacio muerto, porque es espacio ventilatorio que no está haciendo hematosis o intercambio gaseoso. Ahora, ¿por qué yo tengo de la izquierda 0 y de la derecha infinito, pero el normal es 0,8?
En el medio del pulmón tenías ese valor 0,8, depende de dónde te ubicabas, en los Eso no- ápices o en los vértices. Bien. Alguien dijo zona. ¿De qué depende? ¿De qué? Las zonas de huevo. De las zonas de West. Muy bien. ¿Quién dijo West? ¿Por allá? Toma. Sí, el intercambio gaseoso ideal es en realidad, digamos, uno, pero ese no es el fisiológico, porque el pulmón no tiene las mismas zonas de ventilación y las mismas zonas de perfusión. El pulmón está mejor perfundido en las bases, menos perfundido en los ápices y está ventilado al contrario. Está mejor ventilado en los ápices y menos ventilado en las bases. Entonces eso hace que haya cierto grado de shunt fisiológico y por eso el intercambio gaseoso normal no es 1, sino que está más cerca del 0,8 y dependiendo de cómo las patologías que tenga el paciente y todo eso va a ir cambiando hacia un lado o hacia el otro. Entonces el 0,8 es por lo que ya dijeron las zonas de perfusión pulmonar, que son las zonas de West. Ahora igual creo que tengo una filmina donde un poco repasamos esto. ¿Cómo se homogeneizan las zonas de West? Eso no tiene nada que ver con esto. Pero no, va a ser así. Bien, o supinando cualquiera, en acostado las zonas de West se homogenizan, ya sea boca abajo o boca arriba. La perfusión suele ser más bien igualarse. Pero no tiene otros beneficios que no son estos, pero bueno. Entonces el pulmón sano en posición vertical, el pulmón sano en posición vertical tiene una perfusión distinta dependiendo de la zona de West en la que se ubique, y vamos a ver que en lugares va a tener la presión alveolar de oxígeno más alta, en otros lugares va a tener la presión arterial más alta y en otros lugares va a tener la presión venosa más alta. Y todas estas alteraciones no son, todos estos cambios fisiológicos de presión son los que nos generan que el intercambio gaseoso normal esté más alrededor del 0,8. Y como les muestran acá, uno al estar en decúbito dorsal o en decúbito supino o en prono, esa perfusión tiende a homogeneizarse y de pronto irrigarse más parejo el pulmón, lo que no pasa estando en vertical. En el pulmón normal entonces actúan reflejos conservadores de la relación BQ. Estos reflejos van a ser importantes para, por ejemplo, los pacientes con EPOC o los pacientes que tienen aumento del espacio muerto. Uno de ellos es la vasoconstricción hipóxica y el otro es la broncoconstricción hipocárnica. ¿Quién puede decirme más o menos cómo funcionan si creen saberlo? Por ejemplo, la broncoconstricción hipocárnica. El nombre lo describe bastante bien, Bueno, el primer mecanismo, que es la vasoconstricción hipóxica, lo que dice es que el pulmón, para compensar zonas que están mal ventiladas, lo que hace es una vasoconstricción sistémica, y lo van a ver acá, esto hace una vasoconstricción sistémica para que la sangre vaya a otro alveolo que sí esté oxigenado, o sea, que sí tenga intercambio de gases, ¿ya? Eso lo que hace es obviamente redirigir esa sangre que se va a oxigenar hacia un alveolo que sí esté funcional. Y la broncoconstricción hipocárnica es lo contrario, lo que va a haber es una broncoconstricción en un alveolo que esté mal perfundido, para tratar de no estar ventilando una zona que no está haciendo intercambio gaseoso. Y es la manera un poco de compensarse. Por ejemplo, esta es la manera en que los pacientes con EPOC compensan un poco las áreas de enfisema, ¿ya? La hipoxemia solo se manifiesta con un número crítico de alveolos, porque nosotros tenemos millones de alveolos. Entonces, si esto pasa en 1, 2, 3, 4 unidades alveolares, no va a pasar absolutamente nada, pero cuando ya el paciente tiene un daño pulmonar muy importante,
ya estos mecanismos no son suficientes para compensar todos los trastornos que tiene la ventilación del paciente y termina ya manifestándose clínicamente de una manera o de otra. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que estos efectos protectores se ven alterados por medicamentos como la hidralazina, medicamentos como la NPS. La NPS es bastante mala, aunque uno la utilice un montón, porque acá, por ejemplo, les quita la vasoconstricción hipóxica. Por ejemplo, en el cerebro también le disminuye un montón la autorregulación cerebral. También se ve alterado por anestésicos inhalados y por bloqueantes de calcio por la disminución de la contracción en el músculo liso. Después vamos a hablar un poco entonces. Ustedes usan mucho el NPS. Sí, Yo lo pero odio. no es tan bueno. Yo odio esa medicación. Nada, tenía que decirlo, perdón. Después tenemos el Zoom, que ya lo describimos previamente, que es sangre venosa que entra en la circulación arterial sin ser expuesta al gas alveolar, a la hematosis o al intercambio gaseoso. Los Zoom intrapulmonares se producen cuando un alveolo perfundido está colapsado o lleno de fluido, de tal modo que no se produce ventilación alveolar. Es una alteración en la que la relación BQ es igual a 0 y la inhalación de oxígeno puro no suele corregir esta alteración porque el alveolo suele estar colapsado u ocupado. Entonces el oxígeno, por más que le deje oxígeno, no va a haber intercambio gaseoso en esa unidad alveolar. El intercambio de oxígeno, entonces, todo esto lleva a que se genere un shunt. Siempre la alteración gold estándar, como decir cuál es la alteración que más genera shunt, es la neumonía. ¿Ya? Eso es como tipo casi pregunta de examen. Después tiene uno que es el distrés respiratorio, que lo hace por otro mecanismo, y obviamente la atelectasia, que suele ser parte del pulmón que esté colapsado, se suele seguir perfundiendo. El espacio muerto, entonces, son las unidades alveolares que son ventiladas, pero que no son perfundidas y constituyen todo esto, lo que es el espacio muerto y la alteración de la relación BQ que tiende hacia el infinito. La causa más común del aumento de la relación BQ es el enfisema, como ya lo habíamos mencionado, y estos pacientes tienen respuesta a la administración de oxígeno, pero el oxígeno puede producir una posterior hipercandia por supresión del estímulo hipóxico. Acá es, digamos, el ejemplo más importante sería el paciente con EPOC. ¿Por qué los pacientes con EPOC, cuando ustedes le dan oxígeno, tienen hipercapnia? Depende de varios mecanismos, pero idealmente tiene dos mecanismos principales. Retienen Bien, eso lo sabemos todos, pero ¿por qué mecanismo retienen CO2? O sea, al tener el enfisema per se, ahí empiezan ya a retener, que no permiten que haya una adecuada perfusión de eso. Y Vos dices que el CO2 se retiene en las áreas de enfisema. sí, No. Primero, hay un montón de mecanismos, pues son por lo menos 3 o 4, pero los dos más principales y los dos más aceptados son el oxígeno, les quita una cosa, que es un mecanismo de protección. ¿Cuál? Les quita la broncoconstricción hipocárnica. ¿Ya? Y la otra es una ley, hace parte de una ley de los gases, que es el efecto Haldane o Haldane, o como le quieran decir, en el cual la liberación del CO2, o sea, al haber la hemoglobina tiene más afinidad por el oxígeno que por el CO2 en cierta medida. Entonces, al estar más oxigenada, porque le están dando más oxígeno al paciente, tiende a transportar más el oxígeno que el CO2. Entonces el CO2 se va acumulando porque no tiene transportador. Ya, obviamente el CO2 se acumula por toda la patología pulmonar que tiene el paciente
y no es culpa necesariamente del oxígeno, pero estos dos factores, que con el oxígeno, que el paciente pierde la broncoconstricción hipocápnica y que además hay menos transporte de CO2 porque la hemoglobina está más oxigenada, eso es lo que favorece a que el paciente tenga una mayor retención de oxígeno cuando se le una mayor retención de CO2 cuando se le administra el oxígeno, ya sea por una canulita nasal o lo que sea, y es por cual la recomendación siempre de las guías y nuestras es que los pacientes con EPOC mantengan la menor saturación aceptable, 88 hasta 90, 91 como un máximo. Y eso es todo, si no estoy mal, creo que aquí se acaba la clase. Es bastante corta la clase,